Ahora, ¿qué propiedades debe cumplir estos números aleatorios para que yo pueda utilizarlos en una simulación? Uno es que los números tengan una media de un medio, es decir, de 0.5. Su media debe ser de 0.5. La segunda propiedad, ¿cuál es? Que su varianza sea de 1 sobre 12. La siguiente propiedad es que sean uniformes. Y lo último que es que sean independientes. Entonces son estas cuatro propiedades para ser considerado un número aleatorio. Entonces necesitamos verificar que cada uno de los números que vayamos generando cumplan estas propiedades. Pruebas estadísticas para los números aleatorios. Justamente, ¿qué son? Aquí tenemos la prueba de medias, que vamos a utilizarlo para la parte de verificar que mis números aleatorios tengan una media de un medio, es decir, de 0.5. La prueba de varianza va a ser para verificar que mis números pseudoaleatorios tengan una varianza de 1 sobre 12, prueba de uniformidad. ¿Cuáles van a ser las pruebas de uniformidad? Podemos utilizar la prueba de chi cuadrada o la prueba de Kolmogorov. Estas dos pruebas me permiten verificar que mis números pseudoaleatorios son uniformes. Y las de aquí abajo, que tenemos varias pruebas de corridas arriba y abajo de la media, prueba de huecos y prueba de póker. Ahí tenemos, esas son para la parte de independencia. Entonces ahí tenemos diferentes pruebas. Entonces ahora vamos a ver la parte de prueba de medias, la cual me permite verificar que mis números pseudoaleatorios tienen una media de un medio. Entonces para esto ya puedo utilizar cualquier generador para generar los números pseudoaleatorios y luego vamos a verificar que mis números tengan una media de un medio. Entonces pasemos a la hoja de cálculo. Para la parte de la prueba de medias, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Si necesitamos tener los números aleatorios. En este caso voy a utilizar la función rank, que es un generador de la misma hoja de cálculo. En este caso de LibreOffice, que es la hoja de cálculo calc. En este caso la función es rand. Entonces con la función rand voy a generar mis números pseudoaleatorios. ¿Cuántos puedo generar? Generaremos unos 30. Con una hoja de cálculo podemos hacerlo rápidamente. Entonces ahí tenemos 30 números pseudoaleatorios. Bien, entonces con estos números que tenemos aquí, ¿qué es lo que tengo que verificar? Entonces con estos números vamos a trabajar ya tanto para la prueba de medias, varianza y uniformidad. Van a ser los mismos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que obtener? Obtener la media. El primer paso es obtener la media de estos 30 números pseudoaleatorios. Entonces aquí para eso, ¿cómo se obtiene la media? Simplemente tengo que sumar los 30 números y dividir entre 30. Eso de manera, digamos, con una calculadora. En este caso voy a utilizar la función average, que es promedio, aquí en la hoja de cálculo, de los 30 números. Es más rápido de obtener un promedio aquí con una hoja de cálculo. La media en este caso había sido de 0.45. Lo colocaré aquí. Media. Entonces aquí tenemos de los números pseudoaleatorios es igual a 0.45. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito obtener que los dos límites. Volvemos a nuestro formulario que lo van a poder utilizar. Entonces, esto está en función de qué? De los datos que tengo. En este caso, ¿cuántos datos tengo? Entonces, vayamos a la parte del PDF, prueba de medias. Ya hemos obtenido que la media de los números pseudoaleatorios, la sumatoria de todos los números, de los 30 números dividido entre 30, la media. Ahora, ¿qué necesito? Límite inferior y límite superior de estos números pseudoaleatorios.
Simplemente reemplazar en estas fórmulas de aquí. Lo que varía es del límite inferior y límite superior es el signo de aquí. Para uno es menos y para el otro va a ser más. El resto de los cálculos o operaciones va a ser el mismo. Entonces, empecemos a obtener que la parte del límite inferior de la media de los números pseudoaleatorios. Aquí, ¿qué más necesito? Aquí, ¿qué es Z? Z es un estadístico, es el estadístico Z, que le voy a obtener de la tabla de la normal. Entonces vamos a aprender a utilizar, ¿qué más hoy día? La tabla de la normal, con una significancia, en este caso es de alfa medios. Entonces no es solo alfa. Entonces alfa, ¿qué es? Es el nivel de significancia. Eso en realidad ustedes lo pueden definir si no se les proporciona. Pues, ¿qué valores toma generalmente alfa? El nivel de significancia puede ser 0.01, 0.05, 0.1, es decir, trabajar con niveles de aceptación del 90, 95, 99%, aunque se puede trabajar también con otros valores. Entonces, esta prueba es bastante sencilla, simplemente vas a reemplazar en estas fórmulas los valores y obtener los límites inferior y superior. Entonces, volvamos a nuestra hoja de cálculo. ¿Qué es lo que debo obtener? El límite inferior. ¿A qué era igual eso? A un medio menos el estadístico Z de alfa medios eso multiplicado por 1 sobre raíz de 12n. Raíz de 12n. Entonces, eso lo está anotando ahí para reemplazarlo posteriormente en las fórmulas. Un medio es constante 0.5. Aquí es Z de alfa medios. Alfa. En este caso, insertaremos el símbolo de alfa. Alfa en este caso no lo hemos definido al inicio. Entonces, ¿qué valores puede tomar ahí? Podemos trabajar con un nivel de aceptación. Por si acaso, aquí más anotaremos. Nivel de aceptación. El nivel de aceptación, ¿cuál es? Podemos trabajar con un nivel de aceptación del 90%, 95% o 99%. Entonces, si hablamos en función de nivel de aceptación, va a ser, pues, es en porcentajes. De ahí es que voy a obtener que el nivel de significancia alfa. Si es 90, va a ser como restar 1 menos 0.9. Entonces aquí pondría igual a 1 menos 0.9, que sería alfa igual a 0.1. Es una opción. Si trabajo con 95%, es como restar 1 menos 0.95, que sería 0.05. O si trabajo con un nivel de aceptación del 99%, entonces alfa, es decir, nivel de significancia, alfa es aquí pondremos también que es igual a la significancia. Entonces sería como restar 1 menos 0.99. Entonces podemos trabajar con cualquiera de estos. Aunque igual se puede trabajar con cualquier otro valor. Pero para realizar estas pruebas, los valores más utilizados son estos tres. Entonces ya sea en el enunciado se les puede proporcionar esto, o si no se les proporciona, ustedes lo definen. Entonces ahora vamos a trabajar con un nivel de aceptación del 95%. Entonces alfa es 0.05. Es decir, estos de aquí no los tomó en cuenta. Entonces, nivel de aceptación del 95%, es decir, con un alfa de 0.05. Si es así, entonces, alfa medios, ¿cuánto sería? Entonces aquí, entonces esto sería igual a ¿qué? A 0.05 entre 2, es alfa medios. Es decir, alfa dividido entre 2, que sería
0.025. Entonces, simplemente ahora ¿qué falta? Obtener el valor para z de alfa medios, porque en la fórmula que dice que es 1 medio menos z de alfa medios, el estadístico z de alfa medios, por 1 dividido entre la raíz de 12 entre n. Pues, ¿qué necesito? Entonces, necesito el estadístico z de alfa medios a ver, esto lo reducirían, ahí está, el estadístico z de alfa medios, es decir, el estadístico z de 0.025. Entonces, vamos a obtener estos valores ¿de dónde? De la tabla de la normal. Pasaremos a la tabla de la normal. Entonces aquí tenemos la tabla de la distribución normal. ¿Con qué valores? De 0.025. Es el z de 0.025. Entonces aquí vamos a bajar un poco y vamos a aprender ahora a utilizar esta tabla. Aquí tenemos valores en la parte de las filas, aquí está 0.0, 0.01, 0.2, hasta 0.09. Y en la parte de las columnas tenemos 0, 0.01 y así va subiendo igual en orden ascendente. Aquí dentro tenemos valores que están en orden descendente desde 0.5 hasta casi 0, hasta 0.0010. Entonces aquí dentro es lo que tenemos que buscar, ese valor de 0.025. Entonces, como está en orden descendente no es complicado encontrarlo. Entonces aquí vamos buscando y el valor de 0.025, ¿dónde está? Justo lo encontramos aquí, en esta parte, 0.025. El estadístico z de alfa medios, que era alfa, era 0.05, entre 2, 0.025. Encontramos el valor. Bien, entonces encontramos el valor, 0.025. Ahora nos vamos aquí a su fila correspondiente, que sería de 1.9. Entonces anotamos 1.9 más, nos vamos en la columna de 0.025, que es aquí 0.025, vamos subiendo en esa columna, y es 0.06 su valor correspondiente a esa columna. Entonces era 1.9 más 0.06, 1.96. Entonces, si no me puedo alejar un poco, tenemos el valor de 0.025 en la fila 1.9 más el valor correspondiente a la columna 0.06. Entonces aquí tenemos aquí el valor de 1.96 para el z de 0.025. Pasemos a nuestra hoja de cálculo y aquí el valor sería de 1.96. Pues aquí anotamos y es 1.96, que eso lo obtenemos desde tablas. Ahora, ¿qué falta? Simplemente reemplazar los valores. Entonces aquí el límite inferior, ¿a qué es igual? A 1 medio menos de 1.96, 1 dividido entre 12 por n. N, ¿qué es? La cantidad de números que estoy trabajando. ¿Cuántos números aleatorios estoy trabajando aquí? Con 30. Entonces sería por 30. Aquí ya son solo operaciones. Y el valor, el límite inferior es 0.31. Entonces el valor que es reemplazado aquí en el formulario es bastante sencillo. Ahora para el límite superior va a ser simplemente cambiarle
el signo. Entonces ahí sí, o si no, volvemos a ver la parte de las fórmulas y ahí verificamos que simplemente lo único que cambia es el signo. Aquí, para uno es con menos y para el otro es con más. El resto de los valores lo tenemos, así de fácil. Entonces ahí volveremos a la hoja de cálculo y vamos a trabajar y obtener el límite superior. En realidad lo puedo copiar esta fórmula, lo pego aquí y lo que cambio aquí, ¿qué es? En vez de menos, aquí un medio, por si acaso es como poner 0.5, ¿no? En vez de menos, más. El resto era lo mismo, no tiene por qué variar. Entonces, estos son mis dos límites, el límite inferior y el límite superior. Ahora, aquí que estoy queriendo verificar que mi media sea de 0.5. En realidad no es 0.5, es 0.45 decimales, pero que sea aceptable. ¿Con qué nivel de aceptación? Estoy trabajando aquí con un nivel de aceptación del 95%. Quiero verificar que sí cumpla esa propiedad que dice que su media debe ser de 0.5 con este nivel de aceptación. Para eso, este valor que he obtenido de la media de estos números aleatorios debe estar entre los límites inferior y superior que he obtenido. Es decir, 0.45 debe ser mayor o igual al límite inferior, es decir, mayor o igual a 0.39 y menor o igual a 0.60 en este caso. Si se cumple eso, entonces aquí puedo decir cómo la media de los números pseudoaleatorios es mayor al límite inferior y es menor al límite superior, entonces se puede aceptar que tienen una media de 0.5 con un nivel de aceptación del 95%. Con la prueba de la varianza vamos a verificar que su varianza de mis números pseudoaleatorios tengan una varianza de 1 sobre 12. Para eso, igual es en el mismo formulario, para aceptar que mis números pseudoaleatorios tienen una varianza de 1 sobre 12, tienen que esta varianza ser mayor o igual al límite inferior y menor o igual al límite superior, y así aceptamos que mis números aleatorios tienen una varianza de 1 sobre 12. Aquí que de nuevo hay, aquí hay una x grandota al cuadrado, este es el estadístico chi cuadrado, entonces vamos a utilizar otra tabla que es el estadístico chi cuadrado con una significancia de alfa medios con n menos 1 grado de libertad. Para el límite superior y para el límite inferior varía la forma de calcularlo. Las significancias de 1 menos alfa medios. Pero eso lo obtienes rápidamente. Alfa sigue siendo el nivel de significancia, ya sabemos cómo obtenerlo. Entonces, pasemos a nuestra hoja de cálculo y vamos a trabajar también con los mismos números de hace rato. Entonces, ya hemos verificado que estos números sí tienen una media de 0.5. Ahora verificaremos que su varianza sea de 1 sobre 12. Entonces es lo que estamos verificando. Es otra de las propiedades que deben cumplir o para ser considerados números aleatorios, ¿no? Y luego podamos utilizarlos en una simulación, es decir, para generar nuestras variables aleatorias, ya sea llegadas de vehículos a una gasolinera, llegada de clientes a un banco, o cuántos productos he vendido, ya eso ya vamos a generar posteriormente. Entonces ahora ¿qué necesito entonces aquí? Obtener la varianza de estos números. Igual hemos verificado que estos números podemos calcular la media rápidamente con una función de misma hoja de cálculo con la función average, el promedio.
Para la varianza igual se puede obtener rápidamente. Entonces en este caso, aquí voy a utilizar aquí una función estadística para encontrar que la varianza, en este caso es var. Colocamos var de qué, de los números que se están colocando. En este caso son de estos 30 números. La varianza en este caso había sido 0.08. Esto es la varianza de mis números pseudo-aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es verificar que esto esté dentro de los límites mayor al límite inferior y al límite superior que calcule. Entonces, en este caso, vamos a ir calculando igual que hace rato, límite inferior, límite superior. ¿Qué necesito? Vamos a verificar que la varianza sea de 1 sobre 12 con un nivel de significancia alfa igual a 0.05. Es decir, con un nivel de aceptación del 95%. Si no les proporciono este dato, ustedes lo definen, el valor que ustedes gusten. ¿Qué más necesito? Alfa medios. En este caso, alfa medios, ¿cuánto sería? Igual que hace rato, 0.025. Es decir, esto entre 2. ¿Qué más se necesita de acuerdo a la fórmula? Se va a necesitar igual 1 menos alfa medios. Es decir, 1 menos el alfa. Eso está en la fórmula. Ahorita vamos a volver a la fórmula. Entre 2. Entonces aquí calculamos 1 menos 0.025 dividido entre 2. 0.4875. ¿Por qué calcular alfa medios y 1 menos alfa medios? A ver, vayamos a nuestras fórmulas. Aquí necesitamos que una significancia de alfa medios y una significancia de 1 menos alfa medios. Luego ya el resto es ya n menos 1, será 30 menos 1, 29, igual aquí abajo n menos 1, 29, entonces no hay más. Lo único que necesitamos en este caso es el estadístico chi cuadrado con una significancia para límite superior de alfa medios y para límite inferior de 1 menos alfa medios. Volvemos a nuestra hoja de cálculo. Por eso es que estamos obteniendo estos valores. Para reemplazar simplemente en esos datos. Obtendremos el límite o anotaremos aquí los valores para la chi cuadrada de alfa medios y para la chi cuadrada de 1 menos alfa medios con una significancia de n menos 1. Por si acaso, en este caso, o reemplazaremos valores n menos 1, en este caso, ¿cuánto es? N, ¿cuánto es? 30. 30 menos 1, 29. Ahora, ¿qué necesito? La chi cuadrada, colocaremos alfa medios, es decir, el estadístico chi cuadrado con una significancia de alfa medios, ¿cuánto es? 0.025. ¿Con cuántos grados de libertad? Con n menos 1. En este caso, es decir, con n menos 1 era 29, con 29 grados de libertad. Con 29 grados de libertad. Necesitamos que usar la tabla de la chi cuadrada. Entonces pasamos a nuestra hoja de cálculo y vamos a encontrar que el estadístico chi cuadrado con una significancia de 0.025, en este caso necesitamos que la significancia está aquí arriba, en la fila, tenemos diferentes niveles de significancia, en este caso trabajamos con una significancia de 0.025, aquí tenemos en la 1, 2, 3, 4, en la quinta columna. ¿Con cuántos grados de libertad? Con 29 grados de libertad.
Los grados de libertad están en la primera columna, que están en orden ascendente. Dice 1, 2, 3, 4. Entonces voy bajando hasta la parte de que dice 29. Aquí abajito está. Entonces aquí está en la columna de 0.025. Me voy a la fila de... El último fila es aquí de 29. Sería 45.72. Entonces de esa manera encontramos el valor de chi cuadrado con una significancia de 0.025 y 29 grados de libertad. Entonces es la intersección de la fila y la columna de la significancia y los grados de libertad. Entonces lo pasaremos a nuestra hoja de cálculo. Entonces aquí colocamos nuestro valor. 45.72. Entonces el valor del estadístico chi cuadrado con una significancia de 0.025 y 29 grados de libertad. Ahora lo mismo para el otro, que necesitaríamos el valor para el estadístico chi cuadrado con una significancia de 1 menos alfa medios. ¿Cuánto es? Aquí arriba ya teníamos el cálculo, 0.4875. ¿Y cuántos grados de libertad? Igual, 29 grados de libertad. Buscamos en tablas. Significancia de 0.4875. ¿De dónde sale eso? Por si acaso, de aquí. Estamos trabajando con las significancias estas de aquí arriba. Este me sirve para obtener este valor y este otro de aquí me va a permitir obtener este otro valor. Entonces, obtengámoslos de tablas. Vayámonos a nuestra tabla de la chi cuadrada, en la cual vamos a encontrar el valor que estamos requiriendo. Entonces buscamos para la significancia de 0.4875. En este caso no tenemos ese valor exactamente. Entonces lo que podemos hacer es una interpolación, o si no, como trabajar con el valor más cercano, 0.4875. Justo en la mitad ya puede ser con 0.45 o 0.5. Lo aconsejable es tomar el valor superior, es decir, 0.5. Entonces agarramos 0.5, bajamos en esa columna con 29 grados de libertad, que sería este valor de aquí abajo. Es 28.33. Lo copiaré, volvemos a la hoja de cálculo, reemplazamos nuestros valores. $28.33. Listo. Entonces ya tenemos valores. Ahora simplemente, ¿qué es? Reemplazar en la fórmula. ¿Para qué? Para obtener el límite superior de qué? De la varianza de mis números pseudo-aleatorios y el límite inferior, igual de la varianza de mis números pseudo-aleatorios. El límite superior a qué era igual, había sido 1.57. El límite inferior lo obtengo con el otro significancia que he obtenido. Entonces, este valor que 45.72 lo estoy utilizando en este caso para calcular este valor desde el límite superior. Ahora este de aquí, el 28.38, lo voy a utilizar para calcular el valor de ahí, el límite inferior. Entonces, en este caso, vamos a trabajar, esto es igual a que a este 28.33 que ya hemos obtenido de tablas, 28.33, 61, dividido entre 12 por n-1. Es decir, multiplico 12 por n-1, ¿cuánto es? Esto está en fórmulas, por 29. Y el límite inferior había sido 0.08. Ahora,
entonces podemos aceptar la hipótesis de que mis números pseudoaleatorios, en este caso estos 30 números pseudoaleatorios, siguen o tienen una varianza de 1 sobre 12, verifiquemos de que en este caso la varianza sea mayor al límite inferior y menor al límite superior. Y 0.088 es mayor a 0.081, sí es mayor, y es menor a 1.57, sí es menor. Entonces, por lo tanto, se acepta que los números pseudoaleatorios tienen una varianza de 1 sobre 12, con un nivel de aceptación del, en este caso, del 95%. Con esto hubiéramos terminado la parte de la prueba de la varianza. ¿Hasta aquí alguna consulta? Bien, entonces continuamos con la parte de pruebas de uniformidad y vamos a empezar con la primera prueba o con la forma de calcular la prueba de uniformidad, que es la prueba de la chi cuadrada. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? Vamos a trabajar de igual manera que hace rato con los mismos 30 números pseudoaleatorios de aquí. Tenemos nuestros 30 números, los pegaré aquí. Entonces, lo que vamos a verificar aquí es que se llama, en este caso, que estos números pseudoaleatorios se distribuyen uniformemente a lo largo de 0 y 1. Es decir, que no hay grupos en los cuales haya más probabilidad de aparición, sino en realidad, en este caso, en cada intervalo que definamos tendrían que tener la misma probabilidad de aparición. Si tengo un dado de 6 caras, la probabilidad de que me salga cualquiera de los números entre 1 y 6, ¿qué es? Es la misma, de un sexto. La probabilidad de que me salga 1 es un sexto, la probabilidad de que me salga, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, la probabilidad para cada uno de estos es la misma, un sexto. No tiene por qué variar. Es lo que vamos a verificar justamente con esta prueba de chi cuadrado, que es para verificar que mis números se distribuyen uniformemente a lo largo de 0 y 1. Entonces, no solo me permite para estos números aleatorios, ¿para qué puedo utilizar esta prueba? Para verificar que los lanzamientos que estoy haciendo con un dado se distribuyen uniformemente, es decir, verificar que el dado no esté trucado, no esté alterado. Entonces, que tenga la misma, que todos tienen la misma probabilidad de ganar o de perder. No tienen por qué variar. Entonces, ahora lo que vamos a realizar, lo primero que tenemos que hacer es definir los intervalos. Necesitamos aquí los intervalos para mis números pseudoaleatorios. Una sugerencia es para definir los intervalos es igual a cuántos intervalos voy a trabajar, raíz de n. Entonces, para la prueba de chi cuadrado, para verificar que mis números pseudoaleatorios sigan una distribución uniforme, lo que tengo que obtener, ¿qué son? Los intervalos con los cuales voy a trabajar primeramente. ¿Con cuántos intervalos voy a trabajar? Entonces, en este caso, vamos a trabajar con una sugerencia, es que mi cantidad de intervalos, es decir, m va a ser la cantidad de intervalos, es un aproximado de la raíz de n. Es una sugerencia, no es una regla. En este caso, entonces, ¿cuánto sería eso? Raíz de n, en este caso, ¿cuántos datos son? Son 30 números pseudoaleatorios. Entonces, obtenemos raíz de 30, 5.47. Entonces, trabajamos con la base inferior, es decir, con 5, no lo redondeamos hacia arriba. Entonces lo truncamos hacia abajo y sería con 5. Es una sugerencia, entonces sería que voy a trabajar con 5 intervalos. Entonces, si voy a trabajar con 5 intervalos, entonces, ¿cuáles van a ser mis intervalos? Tengo que empezar el número pseudoaleatorio más pequeño, ¿cuál es? Va a ser en este caso 0. Por 0.0. Aquí va a ser mi primer intervalo, 2, 3, 4, 5 y hasta
hasta 1. Entre estos rangos tengo que tener mis intervalos. ¿Cuál va a ser el rango de cada intervalo? Entonces, este es 1 menos 0 es 1. En realidad va a ser 1 dividido entre 5, porque son 5 intervalos. 1 entre 5 es 0.2. El rango en este caso es 0.2. Ustedes pueden, en realidad no tiene que ser siempre el mismo tamaño de todos los intervalos. Puede variar. Entonces eso no afecta. Lo importante es los siguientes pasos luego. Como es 0.2, el primer intervalo es de 0.0 a 0.2. El siguiente intervalo va a ser de 0.2 a 0.4. El siguiente intervalo será de 0.4 a 0.6. Luego de 0.6 a 0.8. Y el último de 0.8 a 1.0. Entonces ya tenemos definidos nuestros intervalos. Luego tenemos que obtener las frecuencias observadas de cada intervalo. ¿Cómo tengo las frecuencias observadas? Simplemente es la cantidad de números pseudoaleatorios que están entre, para el primer intervalo va a ser de 0 a 0.2, entonces anotaré aquí cuántos números pseudoaleatorios están entre estos intervalos, para el siguiente intervalo y así sucesivamente. Ahora verifiquemos. Para eso, una forma rápida, lo que aquí con hoja de cálculo es agarrar estos números pseudoaleatorios y ordenarlos de manera ascendente. Y ahí puedo encontrar rápidamente aquí la cantidad de números pseudoaleatorios que corresponden a cada intervalo. Copiaré mis números pseudoaleatorios aquí en esta columna de aquí abajo para ordenarlos de manera ascendente o descendente y encontrar cuántos observados tengo para cada intervalo. Aquí lo colocaré en columnas. Aquí lo bueno de la hoja de cálculo es que puedo hacerlo rápidamente esto, de ordenar y todo eso, ¿no? Selecciono mis 30 números pseudoaleatorios y los ordenaré de manera ascendente. Listo, así de fácil. Ahora, ¿qué tengo que buscar? Valores entre 0 y 0.2. Entonces, es decir, los números que sean menores a 0.2. Serían estos números de aquí. 0.0034, 0.09 y así sucesivamente hasta 0.15. ¿Es menor a 0.2? Sí. 0.25 es menor a 0.2, no. Entonces, por eso hasta este valor. ¿Cuántos son? Son en este caso 7 números. Entonces, ¿cuántos números aleatorios hay entre 0 y 0.2? En este caso, son 7. Para el siguiente intervalo, mayor o igual a 0.2 y menor a 0.4, sería desde aquí. 0.25 es mayor o igual a 0.2, sí, hasta todos los que cumplan la condición de que sean menores a 0.4. Hasta aquí. Porque el siguiente ya es 0.36, ¿es menor a 0.4? Sí. El siguiente, 0.41 es menor a 0.4, no. Entonces ya no cumple. Entonces simplemente estos números de aquí. ¿Cuántos habían sido? Igual 7. Anotamos aquí 7 números. Siguiente, mayor o igual a 0.4 y menor a 0.6. Los que son mayores a 0.4, mayor o igual a 0.4 y menores a 0.6. Serían estos de aquí. El último, ¿cuánto es? 0.58. ¿Es menor a 0.6? Sí. El siguiente, 0.64. ¿Es menor a 0.6? No. Entonces, por eso solo agarro estos de aquí. ¿Cuántos valores son? Habían sido 6. Anotamos aquí que son 6 los que cumplen o los que están en este intervalo. Para el siguiente, de 0.6 a 0.8, es decir, los números que sean mayores o iguales a 0.6 y menor a 0.8. Desde 0.6 a 0.8. Sería, este es mayor o igual a 0.6 y menores hasta 0.8. Correcto. Hasta aquí. El último es 0.7. ¿Es menor a 0.8? Sí. El siguiente, 0.82 menor a 0.8, no. Por eso solo estos. ¿Cuántos datos son? 5.
Anotamos 5. Y el último es de mayor o igual a 0.8 hasta 1. Entonces veamos cuántos valores son entre 0.8 y 1. Mayor o igual a 0.8 es este hasta 1 serían estos valores de aquí que son 5. Anotamos. Listo. Ahora, sumamos aquí los valores de las frecuencias observadas. Entonces aquí es igual a esto a la suma de todos los valores. ¿Cuánto debe ser? Tendría que ser igual a n, que es 30. Si es más o menos, algo he hecho mal. Ahí se dan cuenta que están realizando algo malo en el ejercicio. En este caso, 30. Entonces está correcto hasta el momento. Siguiente paso es las frecuencias esperadas. Eso es bastante sencillo aquí. Como estamos verificando que siguen una distribución uniforme, entonces para cada intervalo la probabilidad debe ser la misma. Entonces aquí, ¿cómo obtengo en este caso la frecuencia esperada? Simplemente la frecuencia esperada es igual a ¿qué? A n dividido entre m. Es decir, n, ¿cuánto es en este caso? 30. ¿Cuántos intervalos son? 5. ¿Y 30 entre 5 cuánto es? En este caso, y m, los valores se les anotaré aquí. N son la cantidad de números aleatorios de estos números. ¿Cuántos son? 30. ¿Y cuántos intervalos son? Son 5. Es decir, ¿cuántas filitas de estas tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 filas. Son 5 intervalos. Por eso M5. Entonces, N entre M es igual a ¿qué? A 30 entre 5, y eso es igual a 30 entre 5 es 6. Y para todos los intervalos debe ser 6, 6, 6, 6 y 6. Entonces, la sumatoria de las frecuencias esperadas debe ser igual a ¿qué? A la sumatoria de las frecuencias observadas. Si estos fueran diferentes, algo debo estar haciendo mal. Ya, entonces aquí tenemos 30 entre 5 son 6 valores, o 6, y es la cantidad que se espera en cada intervalo. Ahora, ¿qué es lo último? Justamente es la única fórmula que, o en realidad, que está en la tabla, que dice que la chi cuadrada, o aquí anotaremos, que la chi cuadrada observada, es decir, esta es la observada de las frecuencias observadas, ¿a qué es igual? A la sumatoria de las frecuencias esperadas menos las frecuencias observadas, de cada intervalo, eso elevado al cuadrado, y todo dividido entre la frecuencia esperada de cada intervalo. De esta manera voy a obtener la chi cuadrada observada aquí al final. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para el primer caso, para la primera fila, que es igual, va a ser, frecuencia esperada va a ser 6 menos 7, aquí 6 menos 7, esto lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a dividir entre la frecuencia esperada, que es 6. De esta manera voy a obtener la frecuencia observada para la primera fila. En realidad, ¿qué es lo que expresa esta columna, la chi cuadrada? Aquí está expresando el error o la diferencia que hay entre lo esperado y lo observado. Es lo que se está obteniendo aquí. ¿Sí? Entre lo que hay en la realidad y lo que teóricamente debía haber. ¿Y cuánta diferencia hay entre eso, entre lo observado y lo esperado? Es lo que se demuestra aquí. Mientras más grandes sean los valores que obtenga, entonces mayor diferencia hay entre lo que yo estoy queriendo probar. En este caso, lo que estoy queriendo probar es con que sigan estos números, o que estos números sean uniformes,
que estén uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Es lo que estoy queriendo probar. Y quiero ver qué tan alejado está de eso. Entonces, hagamos los cálculos. Entonces, esto es igual a que frecuencia esperada menos frecuencia observada. Esto al cuadrado. Todo esto dividido entre frecuencia esperada. El primer valor habría sido 0.16. Y hago lo mismo para todos. Y al final, ¿qué hago? Sumo los valores. Es igual, la chi cuadrada es igual a la sumatoria de la diferencia entre la frecuencia esperada y la observada al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada. Por eso lo sumo. Dice sumatoria de todo esto. Y esto es igual a 0.67. Entonces, la chi cuadrada observada, ¿a qué es igual? Esto es igual a 0. A 2 decimales redondearemos a 0.67. Ese 0.67, por si acaso, estoy obteniéndolo de aquí, redondeándolo a 2 decimales. Entonces aquí tenemos nuestra chi cuadrada observada. Ahora, ¿qué falta? No hemos definido la significancia alfa. Entonces, como no me han indicado con qué significancia voy a trabajar, trabajaré en este caso con una significancia alfa igual a 0.1, es decir, con un nivel de aceptación del 90%. Entonces voy a calcular que el estadístico chi cuadrado con una significancia alfa y m menos 1 grados de libertad. Eso sí no está en el formulario. Entonces lo que tienen que notar es que tengo que calcular el chi cuadrado con una significancia alfa, con la que ustedes definan, y m menos 1 grados de libertad. Es decir, alfa es 0.1, m, por si acaso, es la cantidad de intervalos. Y aquí arriba ya la había definido o iguales, m igual a 5, o si no, simplemente cuentan cuántos intervalos tienen aquí, cuántas filitas, son 5. Entonces m es igual a 5. Entonces voy a calcular, obtener el estadístico chi cuadrado con una significancia de 0.1 y m menos 1 grado de libertad, que sería 5 menos 1, que sería con 4 grados de libertad. Y tenemos, a ver, por si acaso, 1, 2, 3, 4, 5. Está bien, 5 intervalos. Menos 1, 4, con 4 grados de libertad. Entonces, pasemos a nuestra tabla. Y lo que necesita ahora es buscar el estadístico chi cuadrado con una significancia de 0.1 y 4 grados de libertad. La intersección es 7.7794. Lo copiaremos. Ahora sí, volvemos a nuestra hoja de cálculo. El estadístico chi cuadrado con una significancia de 0.1 y 4 grados de libertad es 7.7794. Aquí, entonces, la conclusión que colocaría aquí es como la chi cuadrada observada es menor al estadístico chi cuadrado con una significancia de 0.1 y 4 grados de libertad, entonces los números pseudoaleatorios siguen una distribución uniforme entre 0
y 1. Entonces, para aceptar la hipótesis de que mis números pseudo-aleatorios siguen una distribución uniforme, el estadístico chi cuadrado observado que he obtenido debe ser menor al estadístico chi cuadrado que estoy obteniendo de tablas. Si es así, entonces los números pseudo-aleatorios siguen una distribución uniforme entre 0 y 1. Entonces aquí estamos verificando eso. Con eso estaríamos finalizando la parte de la prueba de uniformidad. Hasta aquí, consultas. Ya. Aquí la consulta dice, alfa puede ser cualquier número. En este caso, al inicio, ¿qué se les había dicho? Alfa podría ser, en realidad, alfa es el nivel de significancia. Entonces, aquí, ¿con qué niveles de significancia? A ver, anotaremos. Alfa aquí. ¿Qué es esto de aquí? Es la significancia. Y eso lo obtengo en función del, más que todo, podemos hablar en términos de nivel de aceptación. ¿Y qué niveles de aceptación son los con los que se trabaja generalmente? Habías indicado que puede ser 90%, 95% o 99% de nivel de aceptación. Entonces, este nivel de significancia se lo va a obtener en función de esto. Si no se les proporciona, o igual pueden trabajar ustedes si gustan con cualquier otro valor, tal vez con un 80%, con un 70%, tal vez alguien quiera. Se puede ser cualquier valor, sí, pero los que más se utilizan son estos tres. Pueden utilizar cualquiera de estos tres. Es decir, ¿qué valores serían alfa? Alfa sería 1 menos 0.9 en este caso. 90% es 0.9, 0.1. Entonces estoy trabajando, en este ejercicio he trabajado con alfa de 0.1, es decir, como el chi cuadrado observado es menor al chi cuadrado con una significancia de 0.1 y 4 grados de libertad, entonces los RU, los números pseudo-aleatorios, se distribuyen uniformemente entre 0 y 1 con un nivel de aceptación del 90%. Ahí podría que tal vez aclarar eso más. ¿Por qué 90%? Porque yo le he puesto que sea 0.1. Entonces, alfa, si es 0.1, es que estoy trabajando con un nivel de aceptación del 90%. Si quiero trabajar con un 95% de nivel de aceptación, alfa, ¿cuánto tendría que ser? 1 menos 0.95, 0.05. O si trabajo con un 99%, sería 1 menos 0.99. Entonces, pueden trabajar con cualquiera de estos tres valores, no hay que acordarse más. O cualquier otro que ustedes determinen. Pero los más usados son estos tres. Entonces, sería a la pregunta que tenía su compañera. Ahora, ¿alguien más tiene alguna consulta?